y que realmente los especialistas están de acuerdo en informar de algún tipo de procedimiento especial o algún tipo de tratamiento nuevo o algún tipo de actitud o de protocolo o de proceso que se tenga que realizar en el transcurso de su enfermedad, decidir la consulta multidisciplinaria, explicárselo al paciente y a partir de allí seguir con los protocolos del caso. Decirles que, bueno, el hecho de llamarla multidisciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar o transdisciplinar implica diferencias a lo mejor semánticas, pero en realidad nosotros optamos por el título multidisciplinar porque es el más utilizado y en la cual, a pesar de que concentrarse en torno a un caso en común, se relacionan con las demás disciplinas, pero conservan también las teorías propias de cada uno, es decir, mantener también la individualidad de la especialización, a pesar de poder integrarla en un manejo clínico conjunto. Y finalmente decir que en la visita multidisciplinar también tenemos que tener en cuenta la interacción y la comunicación con los pacientes. Es decir, en este modelo tenemos 3 alternativas, en la cual el paciente realmente tiene una distancia con la gestora de casos y tiene una distancia con el especialista. Este modelo en el cual los procesos se superponen y este modelo que sería el modelo ideal, cada uno en su terreno interactuando claramente en beneficio de todos. Y creo que esto también lo tenemos que tener en cuenta porque a veces en las consultas o en las demandas tenemos una tendencia a ir para un lado o a ir para el otro. Creo que lograr un equilibrio en este tipo que nos puede dar la experiencia de la atención multidisciplinar puede ser muy importante. Finalmente, unas palabras con respecto a la transición en enfermedades raras, el conocimiento del paciente a lo largo de toda su vida. Es decir, un paciente inicialmente con una enfermedad rara, la mayoría de ellas se diagnostican en la infancia, y tenemos visitado por un equipo pediátrico que al llegar a la adolescencia se integra en el grupo de seguimiento adulto que comienza la transición y la revisión de protocolos. Esto genera una mejor familiaridad, una mejor confianza. Un paciente que está seguido durante muchos años, muchas veces al llegar a los 17, 18 años, no quiere dejar a su médico porque vendrá un médico nuevo o tendrá que ir a visitar a un médico nuevo. El modelo que tenemos nosotros es que al llegar la adolescencia lo integramos al grupo de seguimiento y se visitan conjuntamente hasta que luego se hace el paso directamente a la parte de adultos que está también dentro del hospital. Inicialmente, además, siempre va a haber una interacción y una interconsulta permanente porque los profesionales siguen estando en el mismo lugar de la visita. Y lo que comentaba que después de los 18 años cambia el seguimiento al grupo de adultos. Este es el esquema donde tenemos el nacimiento, diagnóstico inicial, protocolo de seguimiento pediátrico y luego en la adolescencia el diagnóstico, seguimiento, optimización de la transición y hay una discusión y revisión de cambios de protocolos. Lógicamente los seguimientos, los protocolos y los posibles tratamientos de la infancia pueden ser que cambien a lo largo de la vida adulta y luego se pone de acuerdo para el protocolo de seguimiento del adulto. En realidad la idea es transformar el diagnóstico, el seguimiento y la decisión de protocolos terapéuticos basados en el conocimiento de la patología exacta de la enfermedad y dirigido a una medicina personalizada. Como retos y perspectivas es la coordinación de los grupos multidisciplinarios intrahospitalarios, es decir, organizar las visitas, los protocolos, los estudios y los tratamientos. Hace unos días me visitaba de Eurordis uno de los directores de Eurordis y mostrándole la unidad me decía cuál es el problema más importante que tienen en estos momentos en llevar a cabo toda esta consulta multidisciplinar. Y yo le dije claramente poner de acuerdo a todos los especialistas para que puedan hacer la visita multidisciplinar, porque realmente hay problemas de agendas, hay problemas a veces también de iniciación de la voluntad para lograr este tipo de cambio y este tipo de innovación en el seguimiento de los pacientes. Por otro lado, tenemos que hablar de la definición, formación y reconocimientos de gestores de casos para distintos grupos. No podemos tener un gestor de casos para todas las enfermedades raras, sino que probablemente tenemos especialistas. En estos momentos tenemos gestora de casos para los casos de trastornos cognitivos conductuales, tenemos gestora de casos para toda la parte de cardiogenética y tenemos gestora de casos para toda la parte de oncología hereditaria. Finalmente, la coordinación, el seguimiento y apoyo de los centros de atención primaria y hospitales comarcales. Estos pacientes están seguidos no solo en el hospital, sino también vienen de otros sitios y a partir de este seguimiento intentamos que los distintos especialistas que los siguen o los distintos médicos de atención primaria que los siguen en sus lugares tengamos una comunicación fluida y podamos conversar en una especie de triángulo en el cual estaría el grupo multidisciplinar, los especialistas que lo siguen en la atención primaria y el paciente. Y
La elaboración de protocolos de transición para distintos grupos de enfermedades raras, en algunos ya ya se llevan a cabo, pero en otros realmente se están empezando a realizar. Entonces, me gustaría concluir diciendo que la experiencia que estamos teniendo en el Hospital Valdebrón permite el seguimiento y tratamiento de los pacientes desde el nacimiento hasta la edad adulta y que la atención multidisciplinar de ambas áreas permite un mejor conocimiento del paciente para realizar la transición desde el seguimiento pediátrico al seguimiento del adulto, garantizando así una continuidad asistencial y una atención integral. Esta experiencia realmente la vemos alineada con las estrategias del Plan de Enfermedades Raras, de la Instrucción de Enfermedades Raras del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, el Sistema Nacional de Salud y las directivas europeas de las enfermedades raras. Y finalmente mostrarles, este es el pabellón que nosotros hemos modificado, son 500 metros cuadrados, todo dedicado a la atención de enfermedades genéticas, asesoramiento genético y consulta multidisciplinar, y este es el equipo del área de genética clínica y molecular, donde trabajamos conjuntamente clínicos, asesores y personal de laboratorio para lograr la mejor excelencia de diagnóstico o ofrecerles al paciente lo mejor que podamos dentro de nuestras posibilidades, con una gran voluntad y con una gran intención de realmente llevar adelante este proyecto. Muchísimas gracias por la atención. Ahora tenemos al doctor Luis Francisco Heredero, que viene de Allende los Mares. Nos va a explicar la caracterización del servicio de atención a las enfermedades raras genéticas en el estado de Belén, en la Amazonia brasileira, pero él es de ascendencia hispano-cubana. Y también fue en Cuba director del Centro Nacional de Genética Médica durante 32 años. Aunque ahora está de profesor visitante en, ¿cómo se llama la universidad? Porque Universidad Federal de Pará. En la Universidad Federal de Pará. Muy bien, gracias. Al subdesarrollo, de un modelo a un no modelo. Pero ese es el mundo, ¿no? El mundo de las diferencias, no solo entre las personas, sino también entre los países. La idea de que yo participara presentando esta experiencia fantástica surgió hace unos meses aquí en Murcia, donde resido. Bueno, dicen que resido allá, pero bueno, yo estoy aquí empadronado. Y mi mujer trabaja aquí, así que estoy obligado aquí. Entonces, me pareció muy interesante. Yo comenté con alguien del comité organizador lo que estábamos haciendo, qué esfuerzo se hacía allí, y gustó la idea de que presentara aquí este resumen de mi experiencia allí, que debo decir que me ha costado trabajo resumir lo que está ocurriendo, ¿no? Y bueno, coincidentemente este programa está siendo transmitido para Iberoamérica, así que voy a hablar de un lugar del mundo que está en Iberoamérica, en el hemisferio sur. A ver, ¿dónde se pasa esto? ¿Aquí? Sí. ¿Aquí abajo? Sí. ¿Hay que apuntar para allá? Ay, creo que lo apago. Joder. Perdón. Creo que... Espere. No, el de su desarrollo es así, ¿eh? Es que estoy haciendo... Ah, mire. Si yo recuerdo que hace 30 años que yo fui a Londres a organizar una investigación, porque allá en Cuba hay una región que hay un tipo de ataxia hereditaria, autosómica dominante, una enfermedad rara, y no se sabía qué tipo de ataxia era. Y había un grupo allí en Londres que tenía experiencia en la ataxia de Friedreich, y aprovechando un viaje a Europa fui allí a buscar un tipo de colaboración, porque allá no hay poca plata y muchas veces la que hay se la roban. Y me quedé en casa de Francisco Palau, que tenía alquilado un apartamento porque quería hacer genética molecular.
Y me decía, Luis, yo trabajo haciendo guardia para pagarme los estudios, porque yo voy a hacer molecular. Y no me he encontrado aquí, después de más de 30 años. Así es la vida, nos encontramos porque somos raros. Entonces, los raros nos encontramos con los raros. Nosotros somos raros. Bueno, ya arreglé esto, Bueno, ahí está Brasil. Joder. ¿Dónde se apunta? ¿Aquí en el medio? No, el puntero. Es el puntero, ¿no? Creo que... vale. Mira, aquí está Brasil, ¿Lo ven ahí? El quinto país del mundo. Es grande. 202 millones de habitantes. Pero Brasil no es Samba y Río de Janeiro. Eso es lo que ponen en los medios de comunicación. O las favelas. Pero hay muchas cosas más. Cosas preciosas, historia, lugares interesantes, gente que tiene que trabajar, que currar duro para vivir. Y gente que tiene enfermedades raras como en toda parte del mundo. Si aquí en España hay 3 millones, allá hay 15 millones de personas con enfermedades raras que requieren ayuda. Bueno, joder. Bueno, entonces, la idea es presentarle, bueno, esa que está aquí es Brasil ya, con varias regiones, ¿verdad? El sur, a diferencia de aquí, que el norte es el desarrollado, allí el sur es desarrollado. Nuestro norte es el sur. Mejor clima, ahí están los descendientes europeos de Alemania, de Italia, y al norte donde yo estoy, pues están los indios, los negros y algunos portugueses, mayoritariamente. Esa es la región norte, y después está el nordeste. A ver si logro pasar. Yo quise leer un poco de historia. La historia no comienza en 1808. La historia es prehispánica, ¿verdad? Ahí estaban los 2 millones, más de 2 millones de indios, ¿verdad? Que tenían su cultura. Y bueno, en el 1800, la historia que traigo es por esto, porque me leí este libro fantástico de Laurentino Gómez, y cuando empiezo a leer ese libro, me encuentro que el padre de João VI, que fue el único rey que hubo en América, que emigró desde Portugal, huyendo a Napoleón, que venía por España para allá, se fue para allá con todo su séquito, y miren lo que descubro, que la madre de él tenía una enfermedad que tal vez era porfiria. Digo, mira eso, como en Murcia. Entonces me motivó más todavía. Decían, ¿habrán enfermos con porfiria aquí? Nunca vi ninguno, hasta ahora. Seguro que hay, lo que no se diagnostica, como aquí. Bueno, vamos a hablar de algunos datos de Brasil y después vamos a hablar datos de donde estoy trabajando, que es la Universidad Federal de Pará, al norte. Miren, el Sistema Único de Salud de Brasil comenzó en 1988, público. Es el mayor del mundo y ocupa el 60% de todos los médicos activos. Ahora, el número de médicos por habitante es 18 por 10.000 promedio, pero en el norte, subdesarrollado, 11 por 10.000, mucho menos médicos, más pobreza. Los médicos están donde, en Sao Paulo. La salud privada cubre el 24% de la población. Sin embargo, miren cómo ha ocurrido un mejoramiento del sistema del cuadro de salud en los últimos años, en el cual, fíjense que en el caso particular de las malformaciones congénitas, se mantiene estable, obviamente, se mantiene estable. No se ve, aquí está. Estable, pero al disminuir las otras causas de muerte, ya son la segunda causa de muerte en el país, lo que constituye un problema de salud, solamente hablando de mortalidad. Miren los servicios, la distribución de los servicios de genética, que son generalmente las personas que atendemos, ¿verdad? Las personas que tienen enfermedades denominadas raras. ¿Qué pasa en el norte? Nada. Hay lugares que apenas no hay servicios.
en este momento, datos del 2010, concentrado en el sur, donde hay más desarrollo. Este es un dato muy interesante que saqué de la literatura. Se esperan 150.000 nuevos casos con enfermedades genéticas por año. Y según los reportados, solo han sido vistos 16.000. Miren la cantidad de personas que requieren ayuda y no tienen. No comments. Laboratorios. 47 de los 66 servicios. Sí, existen 47 laboratorios de los 66 servicios existentes. Técnica de citogenética clásica, 83%. Solo 55% alta resolución y solo el 32% FISH, poco diagnóstico. Errores de metabolismo, 36%. Estudios moleculares, 50%. Es decir, el nivel diagnóstico es bajo. No existe un programa público para realizar pruebas genéticas en el exterior. Vemos al paciente, no podemos indicarle una prueba genética ni públicamente enviar una muestra a la risaca para que me digan si tiene una distrofia muscular de Duchenne o un síndrome de X frágil. Solo clínica. Muy duro. Hay un grupo de centros o de instituciones que conforman esa red nacional de enfermedades genéticas para todo Brasil. Ahí están señaladas un registro corporativo de malformaciones congénitas, un instituto de genética médica poblacional, etcétera, etcétera. Un sistema de información teratogénica que funcionan y que ayudan mucho a los médicos. Es decir, una persona que toma un medicamento posiblemente teratógeno y por teléfono puede saber el médico si es teratógeno o no y qué hay que hacer. Hay un sistema que ayuda realmente, porque no todo es malo. Hay personas que hacen un esfuerzo enorme, ¿verdad?, para aliviar el dolor y para atender a sus pacientes. Bueno, esos son un grupo de clúster, de grupos de pacientes que están reunidos en un país, sobre todo por el aislamiento geográfico o por consanguinidad, que han sido identificados, producto de investigaciones epidemiológicas y poblacionales. Aunque son investigaciones, contribuye al paciente, porque cuando encuentran un grupo ahí, los médicos van allí, le hacen atención, hacen diagnóstico y mejora alguna forma de atención a estos grupos. Vean que en el estado de Pará, que es donde yo estoy trabajando, aquí, estado de Pará, no estado de Belén, Belén es la capital, solamente hay confirmados 3. ¿Por qué? Porque hay poca disponibilidad de médicos, no se sabe, no se puede viajar. Ahora les explico por qué. Bueno, momento. Centralmente, el Sistema Único de Salud ha establecido programas verticales de atención a las enfermedades raras, cuando no se llamaban raras. Las más importantes son los cribados neonatales, ¿verdad?, que se implementaron inicialmente, esporádicamente, desde el 90 y por ley en el 2001, por etapas. La fase 1, fenilcetonuria, hipotiroidismo congénito, ¿verdad? Fase 2, hemoglobinopatías, porque la anemia falciforme es relativamente frecuente, como ya aquí tenemos casos en Murcia, porque tenemos migración. Eso ha cambiado todo el cuadro de salud, obviamente, hay que prepararse para eso. Bueno, fase 3, hiperplasia renal congénita, un 85% de cobertura. Son programas verticales que el Ministerio de Salud, o sea, el Sistema Único de Salud, establece y los estados organizan a su nivel cómo hacerlo, para confirmar diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Son programas centrales. Hay un programa de tratamiento de algunas enfermedades raras. Mira, hay un tratamiento, el Sistema Único de Salud paga, ¿verdad?, el tratamiento de la osteogénesis imperfecta. Hace muchos años. Si cuando usted diagnostica, el tratamiento del palindromato se utiliza pagado por el Sistema de Salud. Ya comenzó el Gaucher en el año 90, comenzó. ¿Cuándo se diagnostica? El asunto es que no están todos diagnosticados, pero ahí está. La fibrosis quística, sobre todo para el uso de las enzimas pancreáticas, ¿verdad? Y algunos otros errores de metabolismo que están en proceso, que el Sistema Único de Salud paga el tratamiento, porque todas las enfermedades tienen tratamiento. Quizás no tienen cura, pero todas tienen tratamiento.
Hasta hablar con los pacientes es un tratamiento. A veces surte más efecto que el medicamento. Bueno, se han formado especialistas. La primera residencia, miren esto que interesante, en genética clínica, fue en 1977, en la Escuela de Medicina de Ribeirão Preto, por el profesor Pina, que nació en Belén, médico graduado en Belén. Y la especialidad fue reconocida en el 83, y en España no está reconocida. Curioso, algunas cosas van, otras no van. Existen 200 médicos generalistas certificados en todo el país, para 200 millones de habitantes, concentrado la mayoría en el sur. No quiero pasar por alto la existencia de esta escuela, que es la Escuela Latinoamericana de Genética Humana y Médica, que una vez al año tiene un curso de actualización para estudiantes, para médicos, para el que sea, para toda América Latina. Funciona muy bien como actualización para Brasil y para América Latina. Aquí está uno de los grupos de profesores, ¿verdad?, del curso de 2012. Ahí está Lidia, mira Lidia allá arriba, cuando era joven. Yo también tenía menos barba. Pero bueno, ahí está varios miembros del comité. Pero Brasil se llama República Federativa de Brasil. Y entonces estamos hablando de la región norte. Y en la región norte el estado de Pará. Y en Pará la capital es Belén. Allí es que donde estamos trabajando nosotros. En la Universidad Federal. Vean aquí. Ese es el mapa surcado por los ríos. Ahí desemboca el río Amazonas. El río más caudaloso del mundo. Ahí está justamente en la desembocadura la ciudad de Belén, por donde salía todo el caucho para Europa. Fue la primera ciudad de Brasil que estuvo electrificada. Ya no hay caucho, ya se acabó Brasil, se acabó. Pero bueno, ¿por qué explico lo del Amazonas? Porque es muy difícil la transportación, apenas hay carreteras, hay que transportarse en barco. Pará, a ver si está aquí. Ahí está, miren eso. Es el doble del tamaño de España. Ese estado tiene más de 1 millón de kilómetros cuadrados y tiene 7 millones de habitantes, subpoblado, 6 habitantes por kilómetro cuadrado. Y tiene 143 pueblos y ciudades. Su capital es Belén. Ahí está su capital, Belén. Ese es el lugar insigne. Vean los edificios altos. No es como aquí, edificios de 40 plantas, en la capital. Ahí vive el 25% de la población, 1,3 millones de habitantes. Ese es el puerto, ahí está el mercado al aire libre más grande de América Latina. Esa es una plaza llena de árboles. Los árboles son mangos. Como aquí tienen naranjas en los parques, ahí tienen mangos. Mangos. En el periodo de los mangos, el mango cae, quiebra, rompe el vidrio del parabrisas. ¡Pah! Hay que tener un seguro contra rotura por mango. Así son las cosas en Brasil. En fin, es muy distinto. Bueno, ese es así, ¿no? Bueno, eso es para solamente recordarme, porque ya se me olvidan las cosas, que ese es el mapa y ahí tratamos de representar lo diferente que es la población. Es una mezcla, ¿verdad?, de una población más o menos 30% genoma europoide, ¿verdad?, un genoma negroide y un genoma indio. Y todo el mundo ahí tiene un color. Yo parezco ahí un brasileño, porque yo soy prieto así. Yo debo tener de gitano aquí español, Miren qué bonito aquí, Miren cómo hay ríos. Todo está lleno de ríos. Y Belén está aquí, ahí. Es como si fuera una isla. Aquí está Belén. Imagínense ustedes, el único lugar que voy a demostrar ahora, donde tenemos la consulta, que tiene que transportarse desde aquí, del sur, en un río. Salen primero con un remo, toman un barquito, va otro barquito, y hemos tenido familias enteras que demoran 5 días en llegar. Tenemos que bañarlo antes que ver la consulta y darle comida. No es la media, ¿no? No estoy haciendo un drama, pero son personas igual. Ahora voy a explicar más eso. Hice una vez un cálculo allí, decir, bueno, solamente hablando, más o menos tenemos 140.000 nacimientos al año, hablando de malformaciones que se diagnostican al nacimiento. Cada año hay 7.500 casos nuevos. Y teniendo en cuenta enfermedades raras, tiene que haber 1,5 millones en todo Pará. Y vemos al año 200 casos. ¿Entiende?
Así que la gente no llega porque no son remitidas. Ahí son datos estimados, no voy a ponerlo. Esa es la universidad. Bueno, no es la universidad, esa es una foto de la universidad. El campus es fantástico, ¿verdad? Arbolado, al lado del río Guamá, que es un afluente del Amazonas, enmarcada en ese barrio que está ahí, que era un barrio pobre, donde inicialmente, al principio del siglo pasado, colocaban a las personas con lepra para aislarlos del resto. Ahí está la universidad. Pero bueno, miren, esa universidad es una de las instituciones más importantes de la Amazonia, toda la Amazonia, ya que hay Amazonia venezolana, Amazonia peruana, Amazonia brasilera. En esa universidad, Universidad Federal de Pará, trabajan 50.000 personas, hay 2.500 profesores, 40.000 estudiantes, 2.300 personal de servicios y técnicos, 7.000 alumnos de posgrado. Fue fundada en el año 57 porque reunió a un grupo de facultades existentes previamente, algunas de más de un siglo, que fueron medicina, odontología, derecho, etcétera, etcétera. Esa es la Universidad de Pará. Allí yo recordaba, cuando estaba ayer yendo hacia el comedor, que había un sol tremendo y colocaron esos lugares para no tomar sol, ¿no? Ahí también, porque el sol es abrasador. Y la lluvia, llueve todos los días, porque estamos en el Amazonas. Entonces, como hay diferentes facultades, hay que caminar por entre esos lugares. Esa es la Escuela de Biología, ¿eh? Esa es una imagen del comedor universitario. Vean cómo son los belenenses. Y dentro del campus universitario, algo increíble, hay un hospital. Un hospital que no ingresa pacientes, solamente es para consulta, que tiene varias especialidades, ¿verdad? Se llama Hospital Universitario Bettina Ferro. Se creó para hacer proyectos de extensión universitaria a la población alrededor. Es un convenio con el Sistema Único de Salud y al mismo tiempo servía para que los estudiantes de medicina, aunque hay otros hospitales más, algunos enormes, hicieran algunas prácticas. Allí, como siempre, los pediatras, que son los que se encuentran primero con las enfermedades genéticas, hicieron un proyecto que se llama Caminar, que es un proyecto para la detección de alteraciones del crecimiento y desarrollo físico y mental, hace 12 años. Claro, que descubrieron que el 30% de las personas la causa la genética. Y determinaron que algunos de esos médicos pediatras se entrenaron en genética y se creó la consulta de genética para atención a esas personas. La coordinadora es la doctora Isabel Cristina de Neves Sosa, pediatra. Ahí está. Por eso yo digo, el proyecto Caminar es el programa insignia de la genética clínica en Pará. Lo que pasa es que solamente ahí. Es porque es público, porque está vinculado a la atención primaria, porque es multisectorial y participa en diversas especialidades biomédicas y se sustenta con un sistema de diagnóstico por parte de la universidad. Así que otros laboratorios de la universidad, algunos hacen algunos exámenes diagnósticos. Así que prácticamente esta universidad ocúpase de la mayoría de los diagnósticos de laboratorio de las enfermedades genéticas, muy limitado. Ahí hay 2 especialistas en genética clínica. Una chica que llegó hace un año, residente Bárbara, yo que temporal, y ya. Hay otros dos pediatras con formación, la doctora Isabel y otra pediatra que recibió una maestría. Y personal de apoyo, porque todas las enfermedades tienen tratamiento. Hay neuropediatras, hay rehabilitadores, hay todo un grupo de nutriólogos, ¿verdad? Toda persona que llega allí inmediatamente recibe la atención que tiene, aunque no sepamos lo que tiene. ¿Vale? Si tiene problemas al caminar, hay que mandarlo a hacer ejercicios para que camine. Así, hay que atenderlo. Bueno, esa es una foto de una caminata. Se hacen caminatas para promover la discusión y que existen enfermedades. Este fue por las mucopolisacaridosis, recientemente, un grupo. Ahí está el grupo caminando por todo el campus universitario. Hubo una maestría en la que yo participé, porque estaba en Brasil, cuando llegué aquí a España, me llamaron para participar allí, fui, me gustó, y al final me contrataron. Y en esa maestría, fue la primera maestría en genética médica que se ofrecía en esa universidad. Había 3 médicos y un nutricionista. Ahí está la primera graduada. La primera graduada es la doctora María Sueli, esta que está aquí, pediatra,
coincidentemente era la directora de salud, no, se llama directora, no, ¿cómo se llama aquí? La consejera de salud de Belén, pediatra, y ahora es genetista. Fantástico, sabe, es muy útil. Aquí está, ¿ya? ¿Acabó el tiempo? ¿Ah? Esta es la doctora Isabel, porque tiene que ver, son personas, ¿no? Isabel es la directora de Caminar, pediatra, y su doctorado ahí. Este es el doctor Luis Heredero, no, Heredero es este. Bueno, Luis Santana, que es el jefe del grupo de laboratorio que hace errores de metabolismo, la confirmación, ¿verdad? Esta es la doctora Amira, una pediatra fantástica que fue capaz de hacer un programa de ir a las islas, en el Amazonas hay muchas islas. Entonces, algunas de esas islas que se inundan durante el día según las mareas, ¿verdad? No pueden cultivar. Y las personas viven solamente de colectar frutas. Y eso lo venden y compran comida. Y hay mucha desnutrición y anemia. Entonces se va allí, los niños comen en la escuela, regresan, fantástico. Amira es fantástica. Y bueno, y este es José Eduardo Santos, que es el jefe del otro laboratorio, que se dedica fundamentalmente a estudios de HLA y enfermedad. Así que son los grupos principales de investigación en genética en esa región. Hay otras unidades allí, ¿verdad? Un tercer laboratorio, que es el más importante, el más viejo, ¿verdad? Que se creó en el año 70 en la Facultad de Biología. Yo estoy en la Facultad de Biología, Instituto de Biología. En Brasil prácticamente todos los servicios de genética están en facultades de biología. Lo que no ha sido bueno para la medicina, los médicos allí quieren ganar plata, como en todos lados, pero ahí, la plata, Entonces, la genética en aquella época, no. Horrible, Y yo soy médico, pero bueno. Hay algunos buenos y otros son malos, imagínate tú. O no es malo, es un problema social, no quiero discutir eso. Bueno, ahí está. Hay otro hospital fantástico, Barrios Barreto, que es el que atiende la fibrosis quística, el hospital de la Santa Casa de la Misericordia, que es algo extraordinario, recientemente hecho, y es el centro de referencia materno-infantil, pero apenas tiene genética. Vamos a hacer genética pronto ahí. Yo no digo vamos, porque yo no mando ahí, Yo soy profesor visitante. Yo digo vamos. Y si usted quién es, yo lo que tengo esa es María Elena Maya, está ahí. María Elena Maya es bióloga, doctora, que así hizo evolución humana y ha decidido cambiarse de evolución y toda esa cosa, y va a ser genética médica, va a ser la jefa del laboratorio diagnóstico, no sé quién va a ser jefa, ¿no? Pero está aquí con nosotros, viendo lo que pasa aquí. Muy bien. Bueno, nada. Esto es una breve historia de una de las características de cómo son esos proyectos, que son muy bonitos, ¿no? Es decir, hay un grupo muy importante que se trabaja en evolución y dice, vamos a ver cómo es la composición genética de los indios de tal lado, de los negros de tal lado. Se montan en un barco, van ahí como una expedición, con gorro, con fusiles, no, eso no es verdad. Bueno, pero tiene muchas publicaciones, y ya se aprovecha para cuando uno va a ver eso, pues también ayudar. Yo participé, fue fantástico. Fuimos allí, salimos de Belén, ahí arriba se ve Belén, en avión hasta aquí. Y después por todo el río Amazonas hasta el principio del río Amazonas. Fantástico. 2 días de viaje. En barco. Ese es el barco donde llevamos todas las cosas. Ahí este es el profesor Joao Guerreiro, que es uno de las figuras insignes de la genética en Belén. Es médico, pero se dedicó siempre a la investigación básica. Me ha dicho que ahora ya al fin lo van a hacer en esas expediciones, ver cuáles son las enfermedades que padecen esas personas, entre ellas enfermedades raras, al fin. Bueno, nada, eso es para que vean aquí, fantástico, estamos en un afluente del Amazonas, vean el cambio de color. Este es el afluente y este es el Amazonas. Las aguas no se mezclan en ese momento, es tan grande la corriente, pero bueno, ese no es el objetivo. Hay barcos enormes en el Amazonas, ¿verdad? Eso es un pueblo a la orilla del río. Doctor Heredero, ¿Ya? estamos viendo unas fotos preciosas, pero ya nos vamos. Sí, una conclusión o una cosita, es que muy tarde. Se transportan en barco, esas son las personas ahí, reciben atención médica, ven a los niños allí. Hay un bar,
Esa me Una encantó. niña preciosa. Es bella. Qué rica. Este es el grupo. Ya. Solo en enero de este año se trazó la política de atención a las enfermedades raras por el Sistema Único de Salud. Se está avanzando, hay comisiones trabajando en cuáles son las enfermedades, cuáles son los programas, cuáles son los protocolos, con grupos de expertos. Logramos hacer un trabajo donde trabajamos todos, ya tenemos un segundo trabajo, un proyecto de extensión con alumnos, que se llamaba Implementación de Estrategias y Tecnologías para garantizar derechos humanos en genética comunitaria. El derecho a la información. Cursos a la atención primaria, enseñanza, cribado de enfermedades genéticas que no se hacían para que los pacientes conocieran su estado, etc. Esa es la caminata de autismo, para recordarme que no solamente las enfermedades genéticas, las enfermedades raras no son solo genéticas. Tenemos también drogas, y ese es un caso de, posiblemente, por ingestión de la madre para abortar de talidomida, porque había lepra y hay lepra. Y tenemos el espectro fetal alcohólico, es más frecuente de lo que se piensa, y es ambiental. Bueno, nada. Esto es fantástica, una caminata, aquí estamos con unos pacientes, esta madre demoró 15 años en detectar que su hijo tiene síndrome de Williams, 15 años. Y ahora esa madre nos envía a los pacientes, dice, él tiene síndrome de Williams, los médicos no la remiten, la madre la remite, y tiene una certeza del 90%. Fantástico. Los familiares son mejores que los médicos porque están sufriendo. No, vamos a seguir ya. Bueno, nada, ahí está la asociación, aquí está, hay otras asociaciones de padres en Brasil. En Belén ocurre la concentración religiosa católica más grande